al pasado y le pido que empiece a observar qué hay alrededor. Y él se acuerda que antes de salir de casa vio a su mamá llorando y vio a la abuela que sacó dinero de su mandil y le dio a la mamá y se fue. Se acuerda en otro momento que su papá no estaba trabajando en ese momento. Y entonces él dice, pues me estoy dando cuenta que seguramente mi papá no le estaba dando dinero a mi mamá. Y mi mamá le tuvo que pedir prestado a mi abuela y seguramente le prestó muy poco dinero para ir a hacer las compras para hacer la comida. Luego entonces mi mamá no es que no me quisiera comprar el helado, no podía. Y entonces mi interpretación era que no me quería dar lo que yo necesitaba o lo que yo le pedía. La realidad es que mi mamá en ese momento no me lo podía dar. Aún así, me acuerdo también que fuimos al mercado y cuando veníamos de regreso, ella estiró el gasto como pudo para comprarme una paleta de hielo. Sin embargo, yo no quería una paleta de hielo, yo quería una nieve de 2 bolas. Luego entonces mi interpretación estaba equivocada. Yo no tenía la razón. Y por esa equivocación viví no sé cuántos años con rencor. Y en vez de agradecer a mi mamá, estaba con esta actitud de rencor en contra de ella. Así nos puede pasar en muchos momentos, en muchas situaciones. Mi interpretación me impide agradecer y mi interpretación me lleva al juicio. Y el juicio siempre me va a decir, esto está bien, está mal, esto es permitido, esto no es permitido, y me saca de mi realidad. Y me hace darle poder al otro además. Algo que quiero preguntarte, ¿qué autoterapia o qué ejercicio nos recomiendas hacer? Porque pues queremos salir de aquí no con información de lo que ya sabemos que para qué sirve la terapia, sabemos todo esto, pero ¿qué ejercicio nos sugieres hacer para aplicarlo cuando X cosa? Tú inventa el caso y tú inventa el ejercicio. Yo sé que tienes muchísimos recursos que nos puedes sugerir. Ante cualquier situación que puedas estar viviendo en este momento, te pido que traigas a tu mente una preocupación. En este momento trae a este presente una preocupación, algo que te está angustiando en este momento. Revisa si estás siendo responsable con las respuestas que has vivido, con las acciones que has tenido, con tu falta de acción o tu falta de respuesta, si estás siendo responsable. Una vez que hayas revisado si estás siendo responsable, date cuenta qué necesitas. ¿Cuál es tu necesidad real? No la que se disfraza. Vea cuál es tu necesidad real. Encuentra qué es lo que verdaderamente necesitas. Una vez que te diste cuenta si estás siendo o no responsable, una vez que te diste cuenta si estás encontrando tu necesidad real, revisa si te conviene o no te conviene lo que estás viviendo. Aplícate estas 3 preguntas a cualquier situación que estés viviendo. Primero, revisa si estás siendo responsable. Después, ¿qué necesitas? Y finalmente, ¿te conviene? ¿No te conviene? Y pregúntatelas todas en primera persona. ¿Estoy siendo responsable? ¿Esto es lo que necesito? ¿Esto me conviene? ¿No me conviene? Y con tus respuestas, revisa en dónde es donde te estás atorando. Si es una necesidad, si es una conveniencia o es una responsabilidad o irresponsabilidad. Con estas 3 guías, por así decirlo, con esas 3 preguntas, te puedes aclarar bastantes cosas. Decía el autor de Conversaciones con Dios, y si no encuentras la respuesta, pregúntate, desde el amor, ¿cómo respondería? Muy buena ejercicio ese. ¿Y el amor cómo respondería? Ajá. ¿Y el amor cómo respondería? Cuando ya no encuentres ninguna respuesta, ¿y el amor cómo respondería? Ante esta situación que estoy viviendo, ante esta responsabilidad o no responsabilidad, o ¿es de veras mi responsabilidad o es responsabilidad de alguien más? ¿Es una necesidad mía? ¿Es una necesidad de quién? ¿De veras lo necesito? ¿No lo necesito? ¿Y si no lo necesitara? ¿O si de veras lo necesitara? Y si ya no tengo más respuestas o más preguntas, ¿y qué haría aquí el amor?
¿Qué respondería aquí el amor? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y desde el amor, ¿qué es lo que realmente me conviene? Ante cualquier situación pues que estés viviendo. Pues vamos ahora sí a pedirles que hagan sus preguntas para que no se alargue mucho esta conversión. Ah, sí. Mientras hacen sus preguntas por medio del chat, va a dar respuesta a esa pregunta que si da terapias por teléfono. Más que terapias, sí puedo por teléfono hacer una guía o una instrucción de cómo hacerle, de qué hacerle. Más que una terapia se puede dar una instrucción. Pero terapia, propiamente terapia, no lo recomendamos porque la palabra la dirige mucho nuestro hemisferio izquierdo, es decir, nuestra razón. Y podemos estarnos autoengañando con las palabras que nos decimos o que le decimos al otro. Y hay algo maravilloso que es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo habla el lenguaje no verbal, es decir, este que no podemos manipular. Por eso es muy importante la terapia presencial. Sinceramente, con mis pacientes yo no trabajo a través de lo que me dicen sus palabras, no siempre, casi siempre trabajo con su lenguaje no verbal, porque se está hablando de verdades. El lenguaje verbal o las palabras que decimos pueden ser simplemente manipulación o autoengaño. Déjenme platicarles algo que me platicó un terapeuta. Un terapeuta que conozco me dijo que un día llegó un paciente y que ese paciente le decía una cosa, pero que su cuerpo le decía otra. Entonces me dijo este amigo terapeuta que le decía, bueno, lo que dices no te lo creo porque tu cuerpo me dice otra cosa. Y luego le dice, pero ¿por qué lo dices si te estoy diciendo la verdad? Entonces, después de comprobarle que era muy bueno leyendo el cuerpo, se dio cuenta que ya no podía fingir con él. Y se dio cuenta de que no tenía caso mentirle porque el terapeuta era tan bueno leyendo el cuerpo que no tenía caso ser un hipócrita. Entonces es de ahí la importancia de estar presencial, porque si no estás presencial no puedes leer su cuerpo. Así es, y te insisto, las palabras las podemos manipular, al cuerpo no. Voy a intentar leer algunas de sus preguntas. Sí, dice, a ver, Gestación. Dice, quiero saber si la terapia gestal tiene que ver básicamente con la gestación o qué. la palabra gestal es un término alemán que no tiene una traducción directa al español. Para nosotros sería básicamente imagen, forma, figura, el significado. No tiene, la palabra gestal no tiene que ver con gestación. Sin embargo, en la gestal sí trabajamos bastante con todo lo que tiene que ver con lo que es el nacimiento, con lo que es la etapa de gestación, con todo lo que es la vida intrauterina, porque muchos de nuestros problemas, o básicamente, pues te podría decir que un 30 o un 40% de nuestros problemas vienen de nuestra etapa de gestación. Otro porcentaje bastante alto viene de nuestra primera infancia, de los 0 a los 10 años, 11 años. Entonces sí trabajamos bastante con esta parte en busca pues de sanarnos o de trabajar pues nuestros procesos terapéuticos. No necesariamente tiene que ver con gestación, tiene que la palabra más bien es en cuanto a esto, y tiene que ver porque justamente cuando estamos trabajando un proceso terapéutico, lo que pedimos es de todos tus problemas, de toda la bruma que traes, de toda la inconformidad que vives, de toda esta situación que te hace venir o buscar la ayuda terapéutica, ¿qué es lo que más te llama la atención en este momento? Y a eso le podríamos decir que es lo que te hace figura. Y todo lo demás es el fondo, es decir, esto que sostiene a la figura. Entonces, gestal es tratar de encontrar qué es lo que en este momento te hace figura, qué es lo que en este momento es importante para ti, y no porque lo otro sea menos o más importante, sino porque esto es lo que en este momento te está haciendo figura. Y lo demás se trabaja en otro momento o sostiene inclusive esta figura. ¿Sí? Ejemplo, si enfrente de ti tienes una foto, observa esa foto. Esa es tu figura en este momento. Pero la pared que la sostiene es el fondo. Entonces, una no puede estar independiente de la otra.